amigos, el criptoespacio está que arde, y no por euforia precisamente. Hoy, desde las altas cúpulas del poder financiero europeo, han lanzado dardos envenenados contra Bitcoin. Pero si crees que eso nos asusta, es que no has entendido nada de esta revolución. Cuando el enemigo te ataca con todo, es porque le das miedo. Y hoy, Bitcoin les da pánico. ¿Qué pasa cuando el sistema tradicional empieza a sentir el calor de la descentralización? Simple, ataca. Ayer y hoy hemos visto una ofensiva mediática directa desde el mismísimo Banco Central Europeo. No solo han calificado a Bitcoin de inútil y sin valor, sino que han sacado pecho con su euro digital, vendiéndolo como un bastión de soberanía frente a la libertad financiera. Curioso, ¿no? Pero ojo, esto no es nuevo. Cada vez que el sistema cruje, Bitcoin responde, y cada vez que Bitcoin responde, el sistema tiembla. Y ahora, con el precio bajando, nos preguntamos, ¿es esta caída natural o fabricada? ¿Es miedo genuino o manipulación institucional? El BCE está más nervioso de lo que quieren admitir. Y cuando el enemigo grita tan fuerte, es porque nos estamos acercando. Noticias clave del ecosistema cripto y global. El BCE declara que Bitcoin ha fracasado y vale cero. En su blog oficial, el Banco Central Europeo afirmó que Bitcoin es lento, inútil para transferencias legítimas y que su valor es cero. Sí, así de claro lo dijeron. No se utiliza fuera de actividades delictivas, añadieron. Desinformación o campaña dirigida. Lagarde defiende el euro digital como instrumento de soberanía. Christine Lagarde, presidenta del BCE, redobló la apuesta afirmando que el euro digital es una cuestión de independencia monetaria. ¿Pero independencia de quién, Christine? ¿Del ciudadano o de los bancos? Auge de stablecoins preocupa al BCE. Las monedas estables respaldadas por dólares están ganando terreno en Europa, y el BCE teme perder poder ante estos activos que la gente sí quiere usar. Euro digital en camino para octubre de 2025, pero con resistencia política. El plan para lanzar el euro digital avanza, pero varios legisladores cuestionan su necesidad y posibles implicaciones sobre la privacidad. La élite financiera está lanzando todo su arsenal narrativo, pero cuanto más atacan, más refuerzan nuestra causa. Análisis técnico. BTC, ETH, Sol, XRP y PP. Bitcoin, $95.571. Caída del 0.83% en las últimas 24 horas, 95.316 a 96.497. BTC muestra una ligera corrección tras llegar a los 95.500. La zona crítica está entre los 92.000 y 100.000. Se necesita más volumen para confirmar un movimiento alcista sostenible, y la incertidumbre del BCE podría ser un freno o un catalizador. Ethereum, $1.829,93. Descenso del 0.2%, 1.815 a 1.847. ETH está en una fase crítica, tratando de superar la resistencia en 1.830. Si logra romper este nivel, podría avanzar hacia nuevos máximos históricos. Solana, $146,21. Caída del 1.3%. 144 a 148. Análisis. Sol tiene una presión compradora desde los 135. A pesar de no haber confirmado un breakout, el interés institucional podría indicar un posible impulso alcista en el futuro. XRP, $2,19. Descenso del 0.9%, 2.16 a 2.18. XRP está probando soporte en 2.16, con presión bajista. Si el soporte se mantiene, podría haber un rebote, si no, el precio podría caer a niveles más bajos. PP, 8.909 por 10 a la potencia de menos $10. Aumento del 0.00016%, 8.683 por 10 a la potencia de menos 10 a 8.906 por 10 a la potencia de menos 10. PP sigue siendo muy volátil, pero sigue siendo atractivo para traders rápidos, ofrece oportunidades para scalping, aunque los movimientos erráticos requieren estar muy atentos. Las altcoins se muestran más resilientes en medio de la tensión institucional.
El miedo institucional puede ser la mejor señal de acumulación inteligente. Estrategia y visión geopolítica. Mientras el BCE insiste en su cruzada contra Bitcoin, la geopolítica sigue girando. China avanza con su yuan digital. Estados Unidos intenta regular, pero no lanzar una CBDC aún. Europa parece apresurada en implantar control digital. Disfrazado de soberanía, no es una lucha tecnológica, es una lucha por el control. Y Bitcoin es lo único que no pueden manipular desde sus despachos, desde la trinchera. Hoy no solo analizamos cifras o velas, hoy escuchamos el miedo del sistema expresado en comunicados oficiales. Y si el enemigo grita tan fuerte, es porque sabe que estamos cerca. Bitcoin es la antítesis de su control, y por eso lo odian. Pero por eso, lo necesitamos. Conclusión estratégica. Cuidado con la manipulación mediática, pueden generar liquidaciones para acumular barato, mantén tu visión. El ruido es temporal, pero la cadena es eterna. No subestimes el poder del relato. Quieren que vendas. Haz lo contrario. No dejes que el miedo institucional te saque del juego. Cuando ellos atacan, es cuando nosotros aguantamos. Hoy no solo analizamos cifras, velas o declaraciones. Hoy vimos a una institución financiera global salir con todo su arsenal verbal contra una tecnología que, según ellos, no vale nada. Y sin embargo, ahí están, hablando de ella. ¿No es eso en sí mismo una contradicción hermosa? Nos quieren débiles, nos quieren dormidos, nos quieren desconectados. Pero aquí estamos, en pie, con nuestros nodos, nuestras wallets, y con la convicción de que estamos construyendo algo más grande que una simple inversión. Esto es una revolución silenciosa. Y no se detiene con comunicados del BCE. Desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Crypto. Nos vemos en la próxima batalla. Si quieres estar del lado correcto de la historia, únete. Esto no es solo dinero. Es libertad financiera, es resistencia, es revolución. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje hacia el criptofuturo, desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Crypto, donde el miedo del BCE es nuestra señal para comprar. Activa la campana, porque mientras ellos duermen en sus oficinas centrales,